Sergio, para arrancar, usted es una persona que ha recorrido el país, una persona muy conocida, es una persona que cuando uno revisa las encuestas siempre tiene una muy buena valoración por parte de la opinión pública, y eso lleva a que nosotros sepamos un montón de cosas suyas. Pero nos gustaría que usted nos contara 5 cosas que normalmente no son muy conocidas, pero que para usted son importantes porque definen algo fundamental de lo que es Sergio Fajardo como persona. 5. 5. Pues la primera, hay una que me gusta decirla cuando tengo tiempo para explicar un poco algunas cosas de mí. Yo siempre me hago la pregunta, estoy en un lugar, ¿por qué estoy yo aquí sentado? Hay las razones obvias, pero hay una que es la raíz más profunda y es la siguiente. Yo nací privilegiado en esta sociedad colombiana. Mi papá era un arquitecto famoso de la ciudad de Medellín, diseñó muchos edificios y por el hecho de haber nacido en ese lugar, yo tuve todas las oportunidades en la vida. Y muy rápido, no voy a contar toda la historia pues porque me dijeron que tenía que ser breve para poder hacer muchas preguntas, pero muy rápido empecé a dar cuenta de algo que es muy profundo y es, en Colombia, para la gran mayoría de personas, el lugar donde nacen, el contexto donde nacen, determina lo que van a poder ser en la vida. Y ahí están, para mí, las raíces de la desigualdad en esta sociedad, y es una gran injusticia porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. Entonces yo me di cuenta que era privilegiado, me empecé a dar cuenta relativamente pronto, y parte de lo que me inspiraba a mí en la vida es luchar para que los privilegios míos sean un derecho para todas las personas. Y eso tiene un camino natural que conduce a un mundo al que yo pertenezco, que es la educación. No tengo duda alguna que una componente central para enfrentar las desigualdades, la inequidad en esta sociedad, es la educación. Que todo niño o niña pueda desarrollar un talento, y por eso siempre he creído en la educación pública, gratuita y de calidad, palabra en mayúsculas, para transformar nuestro país. En el fondo, esa es la razón por la que yo estoy sentado acá. Ya la historia es mucho más larga. ¿Qué más les cuento yo de eventos así de mi vida que valgan la pena contar? Pues yo vengo de una familia también donde mi papá se llamaba Raúl Fajardo Moreno, y el apellido Fajardo viene de Boyacá, de Chiquinquirá. Los Fajardo, mi raíz de Fajardo viene de Chiquinquirá. Mi abuelo llegó a Medellín por allá en el año 1920, o sea, estamos hablando de hace un poco más de un siglo, y allá se levantó a mi abuela, que era una super paisa, Isabel Moreno Ramírez Arango Mejía, y mi abuelo Clímaco Fajardo Barrera, etc. Entonces tengo una raíz boyacense. Mi abuelo se murió cuando mi papá era un niño, entonces no tuvo pues la oportunidad de conocer mucho su familia Fajardo, pero yo tengo un cuarto de boyacense y pues es simpático porque yo he ido a Boyacá. Por ejemplo, yo en estos tiempos de mi vida voy mucho a Sáchica, cerca de Villa de Leyva, en el camino a Chiquinquirá. Entonces yo digo que yo voy en reversa de los Fajardo que salieron de Chiquinquirá, y yo voy en reversa. Eso lo hago como anécdota simpática. Boyacá es un sitio muy lindo. Yo a veces me quejo de los boyacenses y les digo cosas, les digo, yo soy paisa, pero soy un cuarto boyacense. Esa es una característica que probablemente no mucha gente conoce de mí. Yo escogí ser matemático. Yo terminé el colegio en Medellín, el colegio benedictino. Le voy a contar una anécdota. En ese colegio benedictino donde yo estudió Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay. Estudió Juan José Echavarría, que fue el gerente del Banco de la República. Estudió hasta casi el final Álvaro Uribe Vélez, y ahí en ese mismo colegio estudié yo. Yo era el menor de todos ellos, pero por alguna extraña razón, 4 personas de alguna manera venimos de ese colegio, que era un colegio, a mí me gustó mucho, que era de curas, sacerdotes, catalanes, benedictinos. Entonces, eso es otra anécdota. Y cuando yo me vine a estudiar a Bogotá, a la Universidad de los Andes, matemáticas. Yo había terminado el colegio de 16 años
Y el primer año estuve en Medellín, era una época de muchas huelgas, no pude entrar a la Nacional a estudiar lo que estudiábamos todos los que nos gustaban, las matemáticas y las ciencias, ingeniería civil. Pero estuve allá, tuve un profesor, tenía un profesor que me había insinuado mucho a mí, las matemáticas tienen todo el sentido. Pero yo no conocía a nadie que hubiera dedicado su vida a las matemáticas en el mundo en que yo crecí. Había muy poquitas personas pues, que escogían ser matemáticos y profesores universitarios, pero vi un profesor, Fernando Puerta se llama, que hacía unas demostraciones muy bonitas y yo decía, esto es lo mío, esto es lo mío. Me vine a estudiar a la Universidad de los Andes, mi papá me daba el apoyo, ese privilegio de poder venir a estudiar acá. No tenía que pedir un préstamo en el ICETEX como le toca a tantas personas. Hago un pequeño paréntesis político. A mí me ofendió mucho cuando el presidente Petro dijo, es que el ICETEX es para que los ricos paguen la matrícula de sus hijos. No hay nada más injusto. Mi papá no tenía que pedir un préstamo, yo no tuve que pedir un préstamo por haber sido privilegiado. Pero tantas familias que están haciendo un esfuerzo para que su hijo o su hija pueda estudiar, para que tenga un camino y salir a descalificar a la gente así. Entonces me vine a estudiar matemáticas a la Universidad de los Andes. Y a mí me preguntan, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Usted va a ser profesor? Dije, pues yo voy a ser un matemático y aquí voy. Escogí ser matemático, escogí ser un científico en mi formación, hice después doctorado en los Estados Unidos y mi vida ha sido la de un profesor, que es una vida muy diferente. Yo no he hecho nunca un negocio, he vivido como profesor, es una forma de vida distinta. Hay gente que da una clase, pero dar una materia en una universidad en un semestre, eso no significa ser profesor. Profesor es cuando uno vive en función de la educación, en el nivel en que está, de la investigación. Es una forma muy distinta, es una vida austera, sencilla, y esa fue la que yo escogí y me voy a morir profesor. Eso es bueno. Ya le he dicho muchas, No, pues, pero todavía faltan como 2 siglos para llegar a hoy. Hay una cosa que es importante, creo, para la gente que nos ve: hijos, nieta. 2 hijos, Alejandro, Mariana, nieta, una, Elena. Alegría, la vida cambió con la llegada de Elena, ¿no? Pues siempre, pero pues es una hermosura. Ahora, yo cada que me encuentro con alguien, entonces yo tengo una nieta y yo saco mis fotos y le digo, la tuya es la segunda, la mía es la primera. Pero esa es una vida distinta, sin duda que es una vida distinta. Yo tengo un recuerdo muy, muy especial de mi abuela, la única que tuve la oportunidad pues, de conocer y de compartir años con ella, mi abuela materna, que le decíamos Lula. Se llamaba Lucila Tobón de Valderrama, así se escribía antes, Tobón de Valderrama. Y era una mujer maravillosa. Entonces, tengo un muy buen recuerdo de mi abuela.